Iniciamos con nuestra clase de historia y el tema es el gobierno republicano y el Segundo Imperio. Recordemos que en las sesiones pasadas Benito Juárez estaba como presidente por parte de los liberales y que, dejó de pagar la deuda externa a España, Inglaterra y Francia. Habló con estos tres países e Inglaterra y España decidieron esperar a que les pagaran, pero Francia no, y Francia inició una intervención, la intervención francesa, una guerra entre México y España. Vamos a leer la información de las páginas 59 y 60 para que identifiquen las ideas principales. Ahorita por mi problema de salud, de voz, no voy a leer todo, pero sí voy a explicar las ideas principales de cada texto. Aquí, por ejemplo, vamos a recordar. Primero nos recuerda lo que Juárez negoció con Inglaterra y con España, y Francia no aceptó, desembarcó sus tropas y se dirigieron a México DF. Entonces los conservadores, acuérdense que ellos querían una monarquía, querían un rey, apoyaron a los franceses. Entonces eran liberales contra los conservadores y franceses. Entonces el gobierno de Juárez intentó detener este avance y hubo una batalla muy famosa el 5 de mayo de 62 en Puebla, dirigida por Ignacio Zaragoza. Esta batalla, la batalla de Puebla, fue ganada por los liberales. Sin embargo, al siguiente año Puebla cayó. Y tras ese sitio, los franceses llegaron a la Ciudad de México y eran soldados enviados por Napoleón III. Napoleón III era el actual rey de Francia. Esto obligó que los franceses se movieran. En lugar de estar el presidente en la Ciudad de México, se fue al Paso del Norte, que hoy es Ciudad Juárez, Chihuahua. Y desde ahí empezó él a defender su país. Entonces eran los liberales con Benito Juárez contra los conservadores y franceses. Cuando tomaron la capital, convocaron una asamblea y le hablaron a Maximiliano de Habsburgo para que él fuera su rey. Entonces teníamos a Benito Juárez con los liberales y a Maximiliano de Habsburgo con los franceses y los conservadores. A esto se le llamó el Segundo Imperio, cuando Maximiliano gobernó, mientras estaba también gobernando Benito Juárez. 2 años después de haberse iniciado esta guerra contra la intervención francesa, Maximiliano y su esposa Carlota, que era princesa de Bélgica, llegaron al país a ocupar este gobierno monárquico. Entonces los liberales no aceptaban a Maximiliano y los conservadores no aceptaban a Benito Juárez. Entonces aquí se dice que hubo 2 gobiernos al mismo tiempo. Uno republicano con Benito Juárez y otro monárquico con Maximiliano. Pero entonces Maximiliano tomó una serie de medidas que provocaron el descontento de los conservadores. Entonces los conservadores le quitaron el apoyo a Maximiliano. ¿Por qué? Pues porque él, por ejemplo, en vez de oponerse a las leyes de reforma, él dijo no, sí que se hagan. Entonces eligió a algunos colaboradores que eran liberales, estableció leyes por las que se devolvían las tierras a los pueblos indígenas y obligaban a quienes no las tenían. Y pues también hizo otras leyes, por ejemplo, laborales, que las personas máximo podían trabajar 10 horas. Prohibían aplicar castigos físicos. Entonces esto hizo que los conservadores ya no lo quisieran como presidente, como rey. Entonces retiraron su apoyo y los liberales aprovecharon eso para atacar
y quitar del mando a Maximiliano. Entonces Maximiliano quiso huir del país, pero bueno, lo encontraron en Querétaro y lo fusilaron. Lo condenaron a muerte y lo fusilaron en 1867. Entonces esta es la historia de cómo en un momento de la historia de México, vaya, hubo dos gobiernos, el republicano y un imperio, un segundo imperio. Republicano por Benito Juárez y por Maximiliano. Entonces esa es nuestra actividad. Vamos aquí a anotar, vamos a hacer este cuadrito y vamos a ver en dónde estuvo el lugar donde se estableció el gobierno republicano. Pues dijimos que se fue al Paso del Norte, que hoy es Ciudad Juárez, Chihuahua. Mientras que el segundo imperio estaba en México DF. ¿Quién era el dirigente o quién era el que gobernaba? Benito Juárez, y aquí era Maximiliano de Habsburgo. ¿Cómo actuó ante la intervención de Francia? Pues él luchó contra los franceses, incluso por tratar de defender a México se dio la batalla de Puebla, liderada por Ignacio Zaragoza. Y aquí como acción Maximiliano, ¿cómo actuó? Bueno, pues él al subir al trono empezó a hacer acciones que no le gustaron a los conservadores, como apoyar las leyes de reforma, hacer leyes que favorecían también a los campesinos, y eso hizo que lo quitaran del poder. Los mismos conservadores le quitaron su apoyo. Y para terminar nuestra actividad, van a contestar las preguntas. ¿En qué ciudad se liberó la batalla del 5 de mayo? País que presionó a Francia para que desocupara México. Eso lo vemos aquí al final, que hubo un país que apoyó a México, que es nuestro país vecino. ¿Por qué los conservadores retiraron el apoyo a Maximiliano? Acuérdense. Y por último, ¿cuál fue la propuesta que negoció el presidente Juárez con España e Inglaterra y que Francia no aceptó? Ahí era que los esperaran en los pagos. Y con eso terminamos nuestra clase de historia.